En 1967, un vecino de Albiñana estaba reformando una casa antigua cuando, por sorpresa, se encontró un cuadernillo medio comido por las ratas en una viga del tejado. Había hallado un pequeño tesoro de un siglo y medio de antigüedad, un dietario de guerra escrito desde el punto de vista del bando absolutista de Fernando VII. Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en este episodio nos adentramos en cómo un soldado catalán vivió la guerra civil más olvidada de la historia contemporánea de España, la Guerra Realista de 1822-1823. Memorias Hispánicas. Desde la Revolución Francesa, en todos los países de Europa se vivía una tensión entre el viejo y el nuevo orden que estaba naciendo, con oleadas de revoluciones y represiones. Por un lado, los revolucionarios liberales, que querían acabar con el antiguo régimen a base de instaurar constituciones, parlamentos y una economía capitalista con el trabajo asalariado como relación productiva predominante. Por el otro, los contrarrevolucionarios absolutistas, que defendían un rey sin restricciones, una iglesia como columna vertebral de la sociedad y la tierra y privilegios en manos de la nobleza. España no fue una excepción, y buena parte del siglo XIX se caracterizó por estas luchas. Fernando VII, fácilmente el peor rey de la historia de España, había abolido la Constitución de Cádiz de 1812 y restaurado el absolutismo más rancio, al tiempo que encarcelaba o mandaba al destierro a los liberales. Pero restaurar el absolutismo no resolvió la crisis del antiguo régimen por arte de magia. La economía estaba destrozada tras la guerra napoleónica, las colonias americanas se estaban independizando una tras otra, y la hacienda real era un desastre. El 1 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael del Riego se pronunció en las Cabezas de San Juan a favor de la Constitución de Cádiz. El levantamiento, sin apenas derramamiento de sangre, se extendió por las ciudades españolas con un apoyo popular y militar que pilló a todos por sorpresa, y Fernando VII, acorralado, no tuvo más remedio que jurar la Constitución. Comenzaba así el trienio liberal, 3 años en los que los liberales intentaron transformar España y sustituir el orden político y económico señorial por uno constitucional y capitalista. Pero Fernando no tenía ninguna intención de cumplir lo que había jurado. Desde el primer día maniobró en la sombra contra el gobierno, pidió ayuda a las potencias absolutistas europeas y alentó la resistencia de quienes veían en las reformas liberales una amenaza existencial: la nobleza, el clero y una parte importante del campesinado. En 1821 empezaron a aparecer las primeras partidas armadas realistas y al año siguiente estalló la Guerra Abierta. Es en este contexto político en el que un joven de 17 años se unió a los realistas y escribió el diario que veremos hoy. Se llamaba Josep Nin Ventura, conocido por el sobrenombre de Chaconín, y era natural de Albiñana, un pueblo situado en el Penedès, la comarca entre Barcelona y Tarragona, que en aquella época tenía unos 500 habitantes que mayoritariamente eran campesinos dedicados a la viña. Eso nos lleva a una pregunta clave: ¿por qué un campesino se unía al bando absolutista? Los liberales de la época tenían una respuesta sencilla: eran ignorantes que desconocían las bondades de la Constitución, fanáticos religiosos manipulados por nobles y curas. Y aunque había algo de eso, la realidad era bastante más compleja. El movimiento realista se resume en rey y religión, pero el significado de eso era diferente según a quién preguntaras. Para las viejas clases dominantes era el orden natural en el que ellos se situaban en las capas altas de la sociedad, mientras que para los campesinos y otros apoyos populares, rey era estabilidad frente a un mundo cambiante, liberal y capitalista que les estaba perjudicando. Y religión era más que una idea abstracta, era una comunidad a la que pertenecían y a través de la iglesia se daban servicios sociales importantes. Los campesinos del Penedès no eran necesariamente fans del antiguo régimen. La Bisbal del Penedès, el pueblo del que era originario el jefe de la partida armada de Chaconín, Joan Romagosa, tenía una larga historia de luchas antiseñoriales y al año siguiente de la Guerra Realista inició un pleito contra su señor para acabar con el monopolio del molino de aceite. Lo que ocurría es que el liberalismo, al menos en el corto plazo, estaba empeorando las condiciones de vida de los más vulnerables. Muchas cosas se juntaron que generaron mucho malestar social. Por un lado, una deflación brutal, con caídas en los precios del vino, aceite y cereales que podían superar el 50% desde el fin de la guerra napoleónica. Eso llevó a rentas disminuidas para los nobles y al empobrecimiento y endeudamiento de campesinos, propietarios, arrendatarios y jornaleros. Las reformas liberales sustituyeron las rentas señoriales en especie por pagos en metálico, y además de colarles una subida del 30% en la presión fiscal durante el trienio liberal, era difícil conseguir monedas en un contexto deflacionario.
Las desamortizaciones eclesiásticas y de tierras comunales beneficiaron principalmente a los burgueses y campesinos ricos, en perjuicio del resto. Suma a estos problemas económicos los movimientos conspiratorios de Fernando VII, los recursos económicos que podían movilizar los que todavía eran la clase dominante, la agitación absolutista de gran parte del clero católico y el apoyo francés y de redes internacionales del antiguo régimen, y tienes la tormenta perfecta para un estallido violento contrarrevolucionario. El grueso de los combatientes realistas eran jornaleros, principalmente campesinos sin un trabajo estable. Unirse a una guerrilla o ejército realista daba buena paga y ofrecía oportunidades de saqueo. Y eso era una buena oferta para gente con poco que perder. Por tanto, los intereses materiales pesaron mucho, y la causa realista era solo una de las opciones políticas con las que expresar malestar y tratar de reaccionar defensivamente a los cambios de la crisis del antiguo régimen, como también lo fue el movimiento de los agraviados y el primer carlismo. Y hablando de cosas materiales, muchas gracias a Julio Criado por su apoyo en Patreon, y tú también puedes hacerte mecenas y ganar beneficios exclusivos en patreon.com/lahistoriahispana. Ahora que comprendemos por qué Chaconín y otros tantos de las clases más desfavorecidas se unieron al bando realista, podemos examinar su diario. Está compuesto por dos grandes partes. Una que es la descripción de su participación en la campaña y otra en la que transcribió poemas y canciones que cantaban los realistas, que por su naturaleza no voy a tratar. Yo traduciré los fragmentos que lea, pero el diario original está escrito en un catalán antiguo, y es normal que esté en ese idioma porque la población catalana, en su inmensa mayoría, no sabía hablar castellano. La historia empieza el 5 de mayo de 1822, cuando Chaconín se unió a la compañía de granaderos de la partida armada de Joan Romagosa, guerrillero experimentado. Fue en esa primavera cuando se inició la guerra realista, y donde más fuertes se hicieron los contrarrevolucionarios fue en Cataluña, porque era la región mejor conectada a Francia y el gobierno galo y los realistas exiliados podían apoyarles. El primer fragmento del dietario que me parece reseñable es este. Cita: fuimos a dormir a la Bisbal, y de la Bisbal nos fuimos hacia Bellveí del Ortigós a hacerles pagar la tasa. Y desde allí nos fuimos a Valls, y allí tuvimos un combate en el que nos mataron 5 de los nuestros y 9 heridos. Y llegando a Cervera, gran grito de ¡Viva el Rey y la religión! Y se dieron 2 cargas de municiones e hicimos 4 días de reposo y nos fuimos hacia San Ramón. Nos dispersamos a centenares porque no queríamos ir a donde Romagosa quería, y nos fuimos a casa caminando toda la noche. Yo me vine a casa. Y en este tiempo nos internamos hacia la SEO de Urgel y la ganamos, y en la SEO estuvimos 1 mes y medio día. Y el día 24 salimos del castillo con 40 cargas de munición para ir al campo de Tarragona, y allá donde más corrían 2 cañones de carga fuimos a dormir a Urgañá. El día 25 a Oliana, y fuimos directamente a Cervera. Cuando llegamos a Cervera ya hicieron fuego desde dentro de la universidad. Allí nos mataron 8 y heridos 10. Y tuvimos que irnos porque no pudimos tomarla desde allí, y saquearon las casas de los milicianos. Fin de la cita. ¿Qué elementos aparecen en esta parte? Primero vemos que fueron a un pueblo para demandar, bajo amenaza de violencia, una contribución extraordinaria para financiar el esfuerzo bélico. Y al final comenta con naturalidad el saqueo de casas de milicianos constitucionalistas. Por eso muchos no los veían precisamente como libertadores. Desde el principio los realistas emplearon la violencia política. A la que ocupaban un pueblo o ciudad, rompían placas conmemorativas de la Constitución, demandaban tributos y multas, a veces solo a los vinculados al bando enemigo, y hacían pillaje. Si podían atraparlos, fusilaban a los milicianos y autoridades locales liberales. Las represalias se podían extender contra sus familiares. A medida que la violencia se desataba, los liberales fueron abandonando su buenismo y participaron por igual en estas dinámicas represivas. También me parece interesante la falta de una disciplina de hierro en la partida guerrillera, pues Chaconín comenta que hubo quien no estaba de acuerdo por dónde quería ir Romagosa y volvió a su casa durante unos días. Finalmente, lo último que destaca del fragmento que leí es la toma de la SEO de Urgel el 21 de junio. Esta acción bélica en la que participó Chaconín dio un impulso decisivo a los absolutistas. Llevó a la creación de la regencia de Urgel, que trató de organizar bajo un mando único las acciones de la insurgencia realista de España, aunque se encontró con dificultades por la lucha de liderazgos. La regencia de Urgel se presentaba como el gobierno provisional de la España liberada, pues decían que el rey Fernando VII era cautivo de los liberales como lo había estado de Napoleón. Sin embargo, los liberales mantenían la superioridad numérica respecto a los realistas, y el gobierno de Madrid ordenó una gran movilización al mando del general Francisco Espoz y Mina en otoño e invierno de 1822. En octubre se inició el asedio de la SEO de Urgel,
y en noviembre la regencia huyó a Francia, aunque la guarnición siguió resistiendo. Chaconín participó en la defensa de la plaza, y voy a citar extensamente la descripción que hace de las penalidades que sufrió. Cita: estuvimos 27 días en los que nos dijeron, a saber, que estuvimos libres de ir a donde quisiéramos. Pero al cabo de los 27 días ya nos pusieron sitio, nos quitaron la libertad que teníamos y cuanto más iba, más riguroso. Duró hasta el glorioso día de San Blas. Los trabajos que allí pasamos son infinitos, que todo lo que yo explicaré no confío en explicar ni la mitad de lo que pasamos. Primeramente, allí sufrimos frío por ser el invierno y porque la mayor parte estaban desnudos y allí no había posibilidad de hacerse ropa aunque tuviéramos dinero. Allí pasamos hambre, llegamos a cocer los troncos de col que salían de la tierra por no haber otra cosa y comérnoslos. Y aún nos encontraban. De pan, un cuarterón, unos 2,6 kilos cada día. Y cada pan no pasaba de 2 libras, y algunos días que no daban nada. Lo peor fue cuando el trigo y la harina blanca se nos acabó, y el general mandó moler el salvado, y amasarlo y comérselo, pero también llegó a acabarse. Las penalidades que pasamos son las siguientes, que hoy en día todavía llevo marcadas en la espalda. Los piojos llegamos a tenerlos corriendo por todas nuestras partes. Las espaldas de los hombres parecían las de los disciplinantes que se flagelan, con las costras que teníamos. Hacían los ranchos sin compañía de habas y de carne y algún grano de maíz, algunas alubias y algún día carne, pero poca. Con todo, llegamos a recibir únicamente 6 onzas de pan y 4 de legumbre y 2 de carne. Pero eso era cuando estábamos bien socorridos, que muchos días no se daban más que las 6 onzas de pan, otros 10 sin pan, y así lo íbamos dejando, y no cobramos más que 1,5 pesetas en todo el tiempo que estuvimos dentro. Llegó el día infeliz en que acabamos los víveres, que todos estábamos de los nervios para poder escapar. Por este motivo todo el mundo estaba asustado pensando en morir, hasta que llegamos a encontrar sus avanzadas. Era el 3 de febrero, a las 2 de la madrugada dejamos los enfermos en el hospital. El llanto de dichos enfermos era capaz de hacer llorar a un corazón de bronce, pensando que a la 1 estaban vivos y que tal vez a las 6 de la mañana ya estarían muertos. Era un dolor para todos los que se hubieran de quedar allí sin saber lo que harían de ellos al entrar los milicianos. En fin, estando ellos en esos sufrimientos y nosotros en ese temor de morir, cargamos las piezas de artillería y pusimos una mecha en cada una, y cuando se acababa, disparaba el cañón. Teniendo esto a punto salimos y nos encontramos con una patrulla de los suyos. Nos dio el ¿quién vive? Y le respondimos realistas, y en el instante de la respuesta los 3 tiros. Y la guía que llevábamos nosotros les disparó e hirió a uno de los 5 que iban, y cayó en un reguero y lo acabaron de matar. Y lanzamos un gran grito, ¡a la bayoneta, a la bayoneta!, pensando que allí estaba toda la fuerza de ellos, y no era más que 4 y un cabo. Tiramos adelante hasta encontrar las otras centinelas suyas. Nos volvieron a decir el ¿quién vive? Y nosotros, vuelta a cruzar. Nos dispararon 6 tiros y huyeron directamente a Anserall a buscar a los otros, que eran cosa de 200. En el tiempo que estuvieron bajando y subiendo de Anserall pasamos más de 300 hombres. Cuando ellos llegaron se pusieron a escuchar y a mirar, y al mismo tiempo se pone a llorar una criatura, y enseguida conocieron por dónde pasábamos. Inmediatamente se pusieron a disparar en descarga cerrada, ahí donde se sintió llorar la criatura. Enseguida ordenaron la fila y tuvimos grandes trabajos para poder salir del camino cuando había nieve hasta la cinturilla de los calzones. Y siempre caíamos de costado por aquellas montañas. Y llegamos a Sant Julià, y en Sant Julià nos dieron un trozo de pan y un trago de vino, y aquello a todos no restituyó, fin de la cita. Los realistas fueron puestos en fuga y tuvieron que cruzar la frontera de Francia o la de Portugal. En condiciones penosas, el grupo derrotado de Chaconín pasó por un puerto de montaña de Andorra antes de llegar a Francia. Cita, día 6, pasamos por el puerto de Envalira y bien sabe Dios lo que sufrimos. Y allí entre viento y nieve todos quedamos tan destrozados de los pies que a uno le cayeron los dedos y hubo quien le cayó la mitad de un pie. Llegamos al Hospitalet cercano a Andorra por la misericordia de Dios y allí nos recibió la tropa francesa. Nos desarmaron diciéndonos, al españolito, que te avillaremos, que quiere decir que te vestiremos. Enseguida entraremos en España y a toda la tropa de Espodimina la mataremos. Y en la villa de Ax se dio pan. De tanta hambre que teníamos, cuando nos lo dieron enseguida nos lo acabamos. Los franceses decían, ¡pobre español!, y casi lloraban. Fin de la cita. La causa realista había sido derrotada y a los reaccionarios absolutistas solo les quedaba una baza para poder ganar: la intervención de ejércitos extranjeros.
Las potencias de la Santa Alianza, unidas en su interés de reprimir el liberalismo, estaban interesadas en que España no sirviese de ejemplo para los revolucionarios de sus países. De la combinación del ejército francés y de voluntarios realistas que habían tenido que cruzar la frontera, se produjo la entrada de los llamados 100.000 hijos de San Luis en abril de 1823. Chaconín fue uno de esos combatientes. Cita: entramos en España y entramos por Puigcerdá, y en Puigcerdá estuvimos 3 días, días 23, 24 y 25. Y el 26 fuimos a Bellver de Cerdaña, y el día 27 en Bellver hicimos desenterrar 16 hombres realistas que estaban enterrados en un prado. Los hicimos llevar a Tierra Sagrada tras llevar 5 meses muertos, porque cuando los milicianos los mataron, el alcalde no quiso que los enterraran en Tierra Sagrada. Fin de la cita. Este último detalle es un episodio local interesante de la violencia simbólica de los liberales contra los absolutistas, que era especialmente significativa porque los realistas se presentaban como los verdaderos defensores de la fe católica. En el mes de mayo operaron por Ripoll y Vic, y en junio se replegaron en el Pirineo ante la respuesta militar de los liberales. Pero los franceses y realistas consiguieron derrotarlos. Cita: días 3, 4 y 5 nos retiramos de Bellver porque vinieron 3.000, toda la fuerza de Mina, y nosotros éramos 1.000 hombres. Nos replegamos a Puigcerdá y allí estuvimos 16 días. Y el día 14 tuvimos un combate a 1 hora de Puigcerdá, los realistas y los milicianos y franceses, en el que hicimos 622 prisioneros y de 200 a 300 muertos, que eran del general Manuel Gurrea y toda su tropa. No escapó nadie, y los realistas y franceses eran 2.000. El día 11 atacamos al general Mina con toda su división, pero al aseo llegaron pocos, porque los días 14 y 15, quien tuvo ganas de matar en esos 2 días, se le pasaron las ganas, porque los podrían haber matado a todos. Porque uno caía descalzo, otro asustado y otro escondido. Fin de la cita. La parte en la que Chaconín narra su participación en la guerra realista termina con la toma a cañonazos del aseo de Urgel el 21 de octubre de 1823. A diferencia de la invasión napoleónica, la intervención de los 100.000 hijos de San Luis fue básicamente un paseo militar por la pasividad de la población. En eso ayudó el gran despliegue de soldados y que no recurrieran a requisas para abastecerse, lo que hacía más fácil que se presentasen como libertadores que restablecían el orden monárquico absolutista. Chaconín sobrevivió a la guerra, su bando ganó. Se inició la década ominosa, 10 años de absolutismo, represión sistemática de los liberales y desmontaje de las reformas del trienio. Pero entonces, ¿por qué Chaconín escondió su diario? La respuesta está en lo que pasó después. Fernando VII murió en 1833 sin dejar un heredero varón, y la guerra de sucesión que siguió enfrentó a carlistas, herederos directos del realismo de Chaconín, con los monárquicos isabelinos y liberales, que esta vez ganaron. Y claro, Chaconín temía que los liberales hicieran lo mismo que los realistas habían hecho: confiscación de bienes, multas extraordinarias, prisión, exilio o asesinato sin juicio. Una música que ya nos suena familiar por la Guerra Civil de 1936-1939. Una libreta que documentaba la participación en una guerrilla absolutista con nombres, batallas y saqueos registrados de puño y letra era un documento comprometedor que podía ponerle en peligro. Chaconín la enrolló, la metió detrás de una viga del tejado de su casa y no volvió a tocarla. Cuando el escritor Joan Perucho la leyó en 1967, al terminar escribió en La Vanguardia, cita: en uno de los libros parroquiales de Albiñana consta que el día 15 de diciembre de 1823, habiéndose concluido la guerra, se celebró un solemne funeral por los que habían muerto en defensa de la religión y del rey. Nada se dice de los vencidos. Fin de la cita. Pensaban los muertos de la República en 1939, pero también en todos los chaconines que hubo después. Los que ganaron una guerra y tuvieron que esconder o destruir las pruebas de sus fechorías porque el viento había cambiado. ¿Qué te ha parecido este episodio? ¿Sabías algo de la guerra realista antes de escucharme? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete al programa si te ha gustado esta historia. Para no perderte más, no olvides unirte al Discord, Telegram o WhatsApp para ser notificado. Y si quieres que cubra otros diarios y memorias, como ya he hecho en otras ocasiones, pues hacerme sugerencias. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.